hospital, sé que mi rol como moderador no es ese, pero sí no puedo dejar de hacerlo y me llena de satisfacción ver el auditorio lleno, repleto y saber que tenemos mucha gente conectada también de manera virtual. Una mañana le escribí un mensaje a Luciano tirando una tímida idea. ¿Qué te parece si hacemos una charla acerca de inteligencia artificial aplicada a la gestión hospitalaria? Y eso que fue como decía, una tímida idea, queda demostrado que en realidad despierta mucho interés, porque tenemos más de 700 inscriptos tuvimos, así que evidentemente es un tema del cual el equipo de salud tiene ganas de escuchar, de hablar, de informarse, y un poco entonces mi rol como moderador es ese, es interpretar las inquietudes de ustedes y poder consultarles a 4 especialistas que me toca entrevistar: Diego, Federico, Eduardo y Andrea. Y me ponía a pensar la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión hospitalaria. Y cuando yo hablo de hospital, rápidamente se me viene a la mente la palabra cuidado. Y si hablo de cuidado, hablo de no hacer daño. Y esto de, en primer lugar, no hacer daño, seguramente es una premisa que le suena mucho a quienes son parte del equipo de salud. Pero no solamente a ellos les debe sonar, porque a quienes leyeron a Isaac Asimov en Yo Robot también se acuerdan las 3 reglas de la robótica. La primera de ellas es que el robot no debe hacer daño al ser humano, y por omisión tampoco tiene que permitir que se le haga daño. La segunda regla dice que el robot tiene que obedecer al ser humano, pero siempre y cuando eso no ponga en riesgo la regla número 1. Y la tercera regla lo que dice es que el robot debe asegurarse de no hacerse daño a sí mismo, pero siempre y cuando no incumpla la regla 2 y la regla 1. Cuando hablamos de inteligencia aparece esta capacidad de aprender, de entender y a partir de eso tomar decisiones. Y yo creo que lo que nos inquieta tanto, y cuando nos ponemos a leer e investigar sobre inteligencia artificial, es hasta dónde no va a hacer daño. Y ahí, paradójicamente para mí, pero ahora ya les paso el micrófono a ellos, nos permitimos pensar más en la inteligencia de los seres humanos que en la inteligencia que nos pueden llevar los datos a tomar decisiones. Entonces, de eso quiero conversar con ustedes. Voy a presentar, no a todos directamente, sino que voy a presentar de a uno y hacerle una pregunta que, como les decía, entiendo va a representar las inquietudes de ustedes. Vi varias manos que tenían ganas de hacer preguntas cuando terminó Rudolf y Luciano, que dejaron el terreno muy apto para la conversación. Bueno, en primer lugar, entonces voy a presentar a Andrea Actis. Voy así leer, que es bioquímica y farmacéutica de la Universidad de Buenos Aires, docente también de la Facultad de Medicina de la misma universidad y doctora de esa universidad, diplomada en bioética, integrante del capítulo sobre inteligencia artificial en la Sociedad Argentina de Radiología y codirectora del curso de Introducción a la Inteligencia Artificial en Salud de la Asociación Médica Argentina. Bienvenida, Andrea, gracias por estar acá con nosotros. Te voy a prestar mi micrófono. No, tenés. ¿Tenés el tuyo? Qué bueno, tienen ya la bicha. Bueno, yo quería preguntarte, recorriendo los perfiles de ustedes y las publicaciones, y subiste y comentaste una nota que decía que el ChatGPT había aprobado exámenes de medicina en Estados Unidos. Eso me llamó mucho la atención y me llevó a hacer una prueba, a escribir, que me dolía un poco la cabeza, qué podía hacer, le pregunté a ChatGPT. Y me respondió. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿se puede llegar a partir de escribir muy detalladamente los síntomas a un diagnóstico medianamente acertado? Y luego de eso, si pudiera y fuera correcto, ¿te parece a vos desde el punto de vista ético que debería suceder eso? Porque también le pedí una pregunta política, una opinión política, y me dijo que no daba opiniones políticas. Entonces me llamó la atención que no diera opiniones políticas, pero sí me dijera qué podía hacer si me dolía la cabeza. Bueno, esa es la pregunta. ¿Te presto este? A ver. Hola, ahí está.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación, gracias por confiar en lo que yo sé de inteligencia artificial para este conversatorio. Celebro que haya tanta gente porque significa que hay mucha necesidad de conocimiento. Cada vez va a ser más, es así como estamos todos. Se necesita capacitación e información, así que estos debates deberían ser más seguidos. Está muy bueno. Respecto de la pregunta, hay mucho para decir. En primer lugar, el ChatGPT en estos momentos está en una versión de prueba y se está alimentando. Es decir, lo primero que les quiero decir es que cuando ingresen, saben que todo el mundo tiene que ingresar con una cuenta de mail y hacerse una clave. Todo lo que ustedes van a meter en el GPT ayuda a seguir alimentando el GPT, porque también tienen la posibilidad de ponerle like si la respuesta que les dio es adecuada, con lo cual todo el mundo lo que está haciendo es a ver si sabe más o menos que yo, entonces lo está tentando, lo está desafiando. Esto está pasando en todas las áreas. Conozco profesores de ciencias que también preguntan para resolver un ejercicio si la respuesta es correcta, si el razonamiento es correcto. Se basa en un procesamiento de lenguaje natural y no estuvo programado específicamente para medicina, es decir, no está entrenado para que el GPT sea un médico. Por otro lado, tenemos un antecedente que es Google. Todos los pacientes y la mayoría de ustedes también habrá googleado síntomas y con esos síntomas se encuentran un diagnóstico. Entonces, la gracia del GPT es primero tener en cuenta que todo lo que pongan deja de ser privado, con lo cual tengan cuidado con poner datos demasiado sensibles de sus pacientes o de sus cuestiones, porque todo eso va a quedar dando vueltas por la web y ese es el principal daño que le podemos hacer a un paciente, es exponer sus datos. Quiero hacer un paréntesis. En un momento estuvo muy interesante esta idea del gemelo digital. La idea de gemelo digital es interesante porque cada uno de nosotros ya tiene su gemelo digital en cuanto a gustos y preferencias de la vida en general, porque está metiéndose todo el tiempo en todos lados. Entonces, por eso es que ustedes están hablando de algo y al rato les va a aparecer una publicidad de eso que estuvieron hablando. Eso existe. Entonces, con el ChatGPT, ustedes van a estar alimentando con esos datos y deja de ser privado y pasa a ser público. De hecho, algunas compañías están contratando, obviamente, la primera te la regalan, la segunda te la venden, ChatGPT está ofreciendo ChatGPT privados, que es lo mismo que las nubes, ¿no? Las nubes donde uno guarda información. Un concepto en inteligencia artificial es que la nube no es la nube, es la computadora de otra persona donde uno está guardando cosas. O sea, imagínense que ustedes guardaran su información en cualquier computadora de alguien. Y si no, hay nubes privadas en donde uno tiene un poquito más de seguridad en el acceso. Entonces, volviendo al tema del ChatGPT y el diagnóstico, la gracia de esto es, vamos a suponer que alguien pone sus síntomas y el ChatGPT le da un diagnóstico. ¿Qué hace una persona con eso? Es decir, cualquier persona que va y consulta eso, se queda con esta información. Es decir, en estos momentos no le va a resolver el problema médico. El ChatGPT no le va a decir, vaya y opérese. Y más allá de todo eso, se necesita entrar en el sistema de salud. Es decir, ese paciente va a ir de vuelta, va a ir a pedir la consulta con un médico, o sea que va a haber una interacción con un humano y va a entrar en el sistema de salud convencional, de momento, ¿no? Entonces, no deja de ser una cosa que estamos probando y esto recién empieza. Está bueno pensar qué es lo que va a pasar a futuro, a 5 o 10 años, eso no lo sabemos porque así como fue una revolución de noviembre a esta altura, el ChatGPT está en modo prueba. Y por otro lado, como se basa en la interpretación del lenguaje natural, así como el humano se equivoca, el ChatGPT también se equivoca. Entonces no es 100% infalible, no es 100% confiable y además está atravesado por otra cuestión que es la persona que le consulta al ChatGPT, ¿cuánto le va a creer? O sea, está también de por medio lo que yo voy a creer y confiar, que es el mismo vínculo que se crea con un profesional. Cuando está delante del paciente, cuánto le cree al profesional lo que le está pasando y cuánto hay de voy a consultar a otras cosas.
Eso va a seguir pasando, ¿no? Entonces, no sé si cierro el tema, es muy extenso, es muy vasto y muy interesante. No, sí, es muy interesante, como bien decís, muy extenso, da para hablar durante mucho tiempo. Me paré acá porque si no iban a terminar los 4 con tortícolis y no quiero, así me hablan a mí y le hablan a todo el auditorio. Sí, el desafío que tenemos es poder hablar todo lo que tenemos que hablar en el tiempo que tenemos, pero por suerte vamos a encontrar después un espacio de compartir un café, así que seguro esta conversación va a continuar. No tengo un orden, así que voy a ir llevando las preguntas de acuerdo a lo que ustedes me vayan diciendo y quería seguir con Diego Pereira. Él es médico especialista en terapia intensiva, es coordinador académico del programa de HealthTech de UDESA y autor del libro La salud del futuro. Yo debo reconocer que ya lo conocía por un podcast también de La Cruda, estuviste hablando acerca del trabajo de los médicos durante el COVID en las terapias intensivas. Y tu libro dice en la bajada, la evolución de la medicina más allá de lo imaginado, un poco linkeando con lo que decía Andrea, y sé que es un éxito de ventas y que en la Feria del Libro te abordaban muchos lectores que seguramente no solo sean del equipo de salud. ¿Por qué despierta, te parece a vos, en la comunidad en general tanto interés la salud del futuro o qué le depara el futuro a la gestión de salud? Yo creo que muchas industrias ya convivimos en un mundo en donde estamos acostumbrados a Sí. estamos acostumbrados a tomar el colectivo, el subte con la SUBE, que tiene una bocha de tecnología. Estamos acostumbrados a pedir una hamburguesa por Rappi Pedido Ya, que tiene más tecnología que todos los sistemas de salud argentinos. Rappi Pedido Ya, posta. Tiene puesto más laburo e inversión en guita en eso. Estamos acostumbrados a pedir un Uber, un Cabify, que tiene muchísima más tecnología que todos los sistemas de salud en Argentina. Pero estamos haciendo una receta a mano, ¿no? Y estamos discutiendo si va para adelante, para atrás. Y hoy, yo lo escuchaba recién, la charla del doctor Rudolf, que decía, lo miraba uno y decía, pero no todos los médicos usan Gurú, tipo como que no todos consultan esto, como, ¿cuándo está el problema de la adherencia? Y por otro lado tengo la aplicación RCTA, que es la aplicación más descargada por los médicos en Argentina. Pero, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué uno se usa mucho? ¿Por qué otro no se usa tanto? ¿Qué es lo que está revolucionando? ¿Dónde está el clic? Y es porque algo está pensado, diseñado para alguien. Entonces, yo me parece que diseñar una historia clínica, y quizás no decir, los médicos nos tuvimos que entrenar de vuelta a poder contar así, armar esto. No, es armámela como a mí me gusta y como yo la quiero armar. Porque el pediatra es una cosa, el cirujano es otra cosa, el obstetra es una cosa, el paciente quiere ver otra cosa. Entonces, diseñámela para mí linda. Y RCT hace eso, ¿no? La aplicación esta de Federico Pedernera es apreco dos botones y qué lindo, ya está. Y le pido al paciente que se cargue sus datos, ¿no? Entonces, pasame el número de OSDE y tiqui. Entonces, yo creo que el diseño de la experiencia, como invierten muchísimo guita y dinero, voy a ser un poco provocador, ¿no? Pero ir a comprar cápsulas San Espresso, la experiencia es increíble, ¿no? A mí me gusta el café, vas, huele rico, la gente está perfumada, te tratan por tu nombre, te ofrecen degustar café, te fajan, pero me voy feliz, ¿no? Ahora, yo le digo a un paciente mío, che, ¿por qué no te haces un chequeo post-COVID? A ver que hay mucha arritmia ahora, viste que todo esto que se ha venido, pericarditis, qué sé yo, ¿verdad? Hacete un chequeo. Bueno, mira, yo tengo tal papá, yo te hago las órdenes. Toma, andásela. Y cuando pasó la puerta del hospital, se la hice difícil. O sea, estoy generando un poco de empatía con lo que estoy diciendo. Entonces, me parece que ahí está la clave. Nosotros somos encargados. Nespresso invierte muchísimo dinero en el Customer Experience, salud, casi nada, ¿no? Entonces, me parece que, ¿por qué pega tanto el libro? Porque lo estoy tocando empáticamente, le estoy tocando la fibra sensible al médico, la fibra sensible al paciente, hablado de la cocina de adentro, ¿no? Entonces, no es tipo provocador, que vengo a tirar, no poner picante a la charla, sino que lo que ya sabemos todos los días, ponerlo en papel, comentarlo, y no solamente exponerlo, sino que también decir, che, estas son las probables soluciones, ¿no? Gurú, ¿no? Con todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, y venimos súper atrasados, ¿no? Pedido Ya, Rappi, inteligencia artificial, Uber, Cabify, tarjeta SUBE, salud. Pero la receta escrita y la mano, el sello de goma, que vale, no vale, que el sistema gestión público-privado, que esto, que el otro, estamos discutiendo en un pantano de
Nutella, que es más espeso que el dulce de leche, ¿no? Entonces, yo creo que es una transición. Cuando un millennial ya es viejo, ¿no? Pero con un centennial llega ahí arriba a ser el próximo director acá del Alemán, el próximo CEO de Buru. Bueno, ya está Buru, está full, ¿no? Pero el próximo de un sistema de salud, el próximo ministro de salud, ministra de salud. Centennial, ¿no? Yo a mi hijo de 9 años le digo, ¿sabes qué es esto? Un pendrive, le muestro, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo esa transición, como mostraba la charla anterior, de la tele blanco y negro a la color. En la salud estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, ahí está, me parece que por ahí va. Bien, gracias. Vamos a leerlo más en profundidad, a ver si nos imaginamos hacia dónde vamos. Y Federico Gorganchian es jefe de cirugía y jefe de quirófanos del Sanatorio Finoquieto, acá vecino nuestro del hospital, es especialista en gestión y dirección de empresas de salud y vicepresidente de la Asociación Argentina de Hernias. Ahí recorriendo un poco las redes, te vi dando clases de gestión de quirófanos para toda Latinoamérica y había ahí una interacción con alumnos tuyos. A partir de esa interacción y lo que habló Rudolf, lo que habló Luciano, la pregunta que surgió también del auditorio con respecto a la adopción de la inteligencia artificial, puntualmente en quirófanos, ¿qué nos puedes decir de nuestro país y de Latinoamérica? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país con respecto al mundo? Bueno, primero, se escucha así. Gracias por la invitación. Un poquito tendría que ordenarme mucho, porque es mucho de lo que dijo Rudolf parecido y mucho de lo que dijo recién pero en la última conversación, en la última charla. La verdad es que por suerte todo esto, todas las instituciones tenemos y tienen los mismos problemas. Yo esto que decías, di charlas y recorro muchas instituciones y conozco varias problemáticas de los quirófanos tratando de ayudarlos. Los problemas son exactamente los mismos y son todos los que mostraron en las distintas charlas. Eso es lo bueno. Lo malo que están y lo difícil de la solución de estas cosas es lograr tener todos estos datos para poder terminar de unificarlos y que logren una mejor eficiencia. Ahora, lo difícil y lo más dificultoso, en serio, es generar en esta inteligencia que ustedes están proponiendo una ayuda en esta primera recolección. Nosotros, para poder tomar los datos, los tomamos a mano, en general son todos tomados a mano, en general son todos tomados con un Excel. Todos esos datos son demasiado falibles, demasiado. Cada uno de nosotros que los va llenando, yo voy mismo en nuestra institución o en otras instituciones, los van llenando y nos faltan datos. Tenemos datos que no sirven, queremos hacer un dashboard que es enorme y al final del día, cuando vemos todos esos datos, no sabemos qué vamos a hacer con todo esto. Y entonces, si vos me decís, ¿qué es lo que mejora la inteligencia artificial en esto? Yo la única palabra es lo que va a pasar, es lo que nos da es una oportunidad. Y tenemos que empezar a tomarla. Esa oportunidad es agarrar esta inteligencia artificial para que logre mejorar primero esa toma de datos. Con esa toma de datos nosotros vamos a poder gestionar mejor todo lo que es el quirófano. Pero la gestión del quirófano tiene que estar de la mano, como decían, de la mano de la mejora de la experiencia, tanto de los profesionales como del paciente. Si no, es imposible que nosotros logremos una mejor eficiencia en el quirófano. Esto es todo un poco más de lo mismo, pero la verdad es que si a mí, como paciente, o a mí como profesional, yo no tengo que estar cargando 11,01 horario de ingreso, de 1:20 horario de terminar, para después poder llegar a decirle, vos empezaste tarde, vos empezaste temprano, tardaste en el turnover 40 minutos, el camillero tardó, y con eso lograr una buena eficiencia y mejorar en base a esos datos recién tomados, recién ahí es donde la inteligencia artificial estaría ayudándonos. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros? Lejísimos. Pero muy lejos. Digo, no estoy acá en el hospital, lo están haciendo ahora. Nosotros en el sanatorio venimos hace un tiempito, pero también medio a mano, somos muy nuevos, hace 10 años, que tienen 200 años de trayectoria, nosotros tenemos 10 años, pero cuando vos recorres
acá provincias, yo que fui Perú, Uruguay y demás, en serio lo siguen haciendo todos a mano y no se sabe para qué toman los datos, no tienen ni idea. Tienen datos y todos tienen datos de cantidades y vos lo preguntás y te dicen, hicimos 45 cirugías ayer. Perfecto, ¿y qué es? ¿Y cuánto tardaste? Y tardé tanto, ¿y qué vas a hacer? No tengo ni idea. Y no se conoce el cirujano que opera primero, no se conoce con el cirujano que empieza después, y no sabe que si él tarda 5 minutos, el otro va a tardar 15 minutos, y no se dieron la mano. Entonces, el desafío nuestro es toda esta inteligencia artificial, que claramente es el futuro y que nos va a dar todas las herramientas, meterlas con lo que somos nosotros como personas. Eso es un desafío enorme. El beneficio que nos da, tanto a Rudolf como a mí, el decir esto es que en general, dentro del ámbito quirúrgico, como estamos nosotros adentro, nos creen un poco más. Pero si viene alguien de afuera que nunca se puso unas botitas de quirófano y dice todo esto mismo, te dicen, y nunca, no sabes lo que pasa adentro. Bueno, en resumen, es una gran oportunidad, todavía estamos lejos, hay que ir hacia eso. Bien, bien, gracias. Gracias. Bueno, y linkeando un poco con esto, Eduardo Geramendi es presidente de la Sociedad Argentina de Radiología, jefe de diagnóstico por imágenes del Hospital Alemán, médico, radiólogo, intervencionista y un pusher permanente de la innovación, me consta, compañero del hospital, de trabajo, de la innovación, de la incorporación de la tecnología, y por eso entiendo que en TELAI dice que en el 2020 el Hospital Alemán fue el primer centro de Latinoamérica que publicó evidencia científica del impacto de la inteligencia artificial. Contanos cómo fue esa experiencia acá en el hospital, Eduardo. Bueno, ¿Qué consistió básicamente? fundamentalmente a mí me habían venido a ofrecer usar inteligencia artificial para leer placas de tórax. También había algo para neuro y algo para mama. Y en ese momento, cuando nos encontramos en la pandemia, nos dimos cuenta que iba a ser fundamental o sea, no sabíamos la cantidad de placas de tórax que iban a surgir y que íbamos a tener que tomar decisiones inmediatas. Entonces lo llamé y dije, vamos a ver cómo nos podemos ayudar. Pusimos un equipo de rayos en la guardia, hicimos todo el sistema de la lista de trabajo, etcétera, y pusimos este algoritmo. El algoritmo era decir blanco-negro, ¿sí? O sea, normal o patológico. Y entonces, como todavía no estaba orquestado todo el tema de la PCR, porque era muy pronto, entonces se basaba un poco clínica y placa. Y si la placa decía normal, bueno, se iba de alta, si era patológico, iba para adentro, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos ayudó mucho y el trabajo que hicimos fue comparar fundamentalmente la fiabilidad del diagnóstico del médico radiólogo con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. O sea, aquellos que nos basábamos en inteligencia artificial o no. Y el radiólogo con inteligencia artificial es superior a sin. ¿Qué significa eso? Un poco lo que estaban diciendo acá. Nosotros creo que tenemos como miedo al desafío a la inteligencia artificial y en realidad tiene que estar trabajando para nosotros, ¿no? Entonces, si a mí hay algo como radiólogo, el radiólogo puede estar cansado de mal humor, lo que fuera que baja su nivel al ver una placa y baja su nivel de fiabilidad y de repente si hay algún algoritmo que me dice, ojo, mira acá, me va a ayudar y yo voy a usar el criterio. Y entonces la respuesta que vos decías de ChatGPT preguntándole un diagnóstico, bueno, yo voy a usar mi criterio y en base a lo que me está diciendo ChatGPT o lo que me está diciendo ese algoritmo. Entonces, nada, fue buena experiencia, pero después se puso mal la experiencia porque usarla al día a día se me complicaba, porque ya, obviamente, la pandemia, como decía Lucho, la pandemia nos hizo permeable a todo tipo de cosa nueva, ¿no? Entonces después bajamos esa permeabilidad un poco. Bien, bien, gracias, Eduardo. Y Federico, vuelvo a vos con una pregunta un poco relacionada con esta adopción, porque vi que el Sanatorio Fino Quieto está trabajando con cirugía robótica. Entonces, preguntarte por un lado, la decisión de inversión en cirugía robótica versus el retorno de esa inversión, y además... ¿no? Y además, no, digo, porque estas son todas herramientas que tienen un costo, entonces pueden terminar siendo un costo o realmente una inversión. Y luego una particularidad de la cirugía robótica, de alguna oportunidad que nos hicieron una presentación en el hospital, que a veces el robot evita que el cirujano cometa un error. ¿Esto es así o mito, realidad? Ahí te paso a vos un poco la palabra que lo conoces de adentro. Okay. Bueno, primero lo del retorno de la inversión.
Te lo debo. No, a ver, te cuento. Si vos vas a la regla clásica, recién hablábamos con Enrique, a la regla clásica del ROI y querés hacerlo por retorno de inversión clásico, no te da. Lo que tenés que poner arriba no es ingresos, lo que tenés que poner arriba es beneficios sobre la inversión. Y dentro de esos beneficios no es solamente lo que te da puramente el robot. Digo, los beneficios de tener una tecnología así no es el directo del robot. Los beneficios son posicionamiento, nueva tecnología, reconocimiento, educación, fellows, digo, todo eso te da una nueva tecnología. En este caso puede ser el robot, pero digo, todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan a nosotros, sí, a mejorar el acto quirúrgico en este caso, nos da todo eso. Todos esos beneficios puestos sobre la inversión te termina dando a los, de ponerle 7 años, que uno piensa más o menos que hay un nuevo robot, pero te termina dando eso. Si me querés decir si cuánto tenemos que ganar por cirugía, no te lo respondo porque aparte en la Argentina es imposible decirlo eso. No es lo mismo la plata ahora que dentro de un mes, así que... pero lo que es la inversión en algo así está muy puesto en los beneficios. Y claramente tener una tecnología robótica que mejora el tratamiento en los pacientes, que mejora la seguridad en los pacientes, que mejora el acto quirúrgico, tiene muchísimos beneficios sobre una inversión que sí es grande, pero que da muchas cosas paralelas en lo que es una institución como la que estoy yo. Respecto a la segunda pregunta, que es si te para, la verdad es que no es que te para, ¿no? No es autónomo, cero, no es autónomo. No es autónomo ni para un lado ni para el otro, o sea, no te dice qué es lo que te conviene hacer, hay estudios de esto, pero no es este y todavía no hay ninguno en el mercado que haga, no te dice qué es dónde te conviene ir, no te va guiando, y tampoco te para ante algo. Ahora, tiene sí muchos procesos de seguridad, muchas barreras de seguridad, donde no te permite. Entonces, digo, vos estás en el carro, estás en el visor, estás operando, y estás mirando el visor, y en el momento que por alguna razón vos sacás la vista, porque querés mirar o algo, se bloquea completamente. Entonces, no te deja seguir si vos no estás 100% concentrado. Entonces, no es que te para, pero sí tiene barreras de seguridad. Bien, buenísimo, gracias, gracias. Andrea, de escuchar a Federico y a Eduardo, me surge, ¿se está regulando el tema ético con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en salud? ¿Hay algo, las sociedades científicas lo están discutiendo en Argentina, en el mundo? Contanos vos, que es tu especialidad. Bueno, regular lo ético es difícil. La regulación es legal en general. A nivel ético podemos hablar de recomendación, ¿no? Entonces después está en cada uno seguir estas recomendaciones. Sí, es verdad que el debate ético o bioético es la antesala de las leyes normalmente y que es importante prestarle atención y es importante involucrarse en eso, porque la ley una vez que arranca, arranca y para después cambiarla es de vuelta todo el proceso. En estos momentos, la mayor preocupación desde la ética aplicada a la cuestión de inteligencia artificial, que sería el marco de la ciberética, tiene que ver con resguardar los datos, entendiendo que si uno cuida al paciente en lo físico, en ese ambiente o entorno de gemelo digital, hay que resguardar los datos del paciente. Entonces, en estos momentos, quien mejor regula los datos del paciente es Europa. Europa tiene una ley muy fuerte que es conocida en su terminología en inglés como GDPR, que es la misma que empezó a aparecer y que el usuario común se enfrenta cuando uno abre cualquier diario, por ejemplo, de la Comunidad Europea, y le pregunta qué quiere hacer con las cookies, ¿no? Estuvimos hablando hoy antes sobre eso. Mi recomendación es que se tomen el tiempo de rechazar las cookies que les permiten. No todas las cookies se pueden rechazar, pero las que se pueden rechazar, que se tomen el tiempo de rechazarlas, que no es gratuito andar aceptando todo, ¿sí? Empiecen a negar algunas cosas porque son sus datos, ¿no? O sea, ustedes, cada vez que uno acepta cookies, le da la entrada a los gustos a no sabe quién, o sea, cualquiera. Entonces, en el caso nuestro y en la región, no es solamente en Argentina, en Latinoamérica estamos camino a eso.
Con lo cual, de momento lo único que está es la ley vieja de protección de datos personales, que no tiene que ver con protección de datos a nivel digital. Entonces, necesitamos trabajar en esta regulación a nivel legal. Entonces, estamos un poco desprotegidos. Y hay muchas cuestiones a nivel de seguridad de esos datos que hay que prestarle atención, ¿no? Una de las recomendaciones que uno hace es evitar manipular datos de pacientes vía WhatsApp, porque no deja de ser una red social. Por otro lado, se dice que los datos son el oro del momento y todo el mundo anda atrás del oro del momento. Entonces, donde más hay datos es donde va a ir la gente a querer hacer daño. No fuimos nosotros los únicos en tener ciberataques a nivel hospitalario, también le pasó a Europa, le pasó a Estados Unidos, porque ahí encuentra datos con los cuales puede negociar fuerte, ya que son datos sensibles. Entonces, no contar con sistemas de seguridad informática adecuada en instituciones médicas está exponiendo los datos de sus pacientes y eso también es un daño, no es un daño físico, es un daño que tiene que ver con su vida, ¿sí? Entonces, como cierre, que traté de punteármelo para no olvidarme, es permitirnos el debate para pensar y reflexionar sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. O sea, cada aceptación que vamos a hacer, pensemos antes de hacerla qué implicancias, qué consecuencias va a tener esa aceptación. No negar la aceptación, porque la verdad es que el avance tecnológico es parte de nuestra evolución. Nadie va a dejar de usar un teléfono celular, pero existen mecanismos que puedan garantizar un poquito mejor la seguridad. Y siempre una de las cosas que me preguntan desde el punto de vista ético que es importante o que hay que tener en cuenta, una de las principales cosas que también hace al ser humano es que se tiene que trabajar la confianza. Un valor que parece tan vapuleado, pero digamos, el médico tiene que confiar en que el sistema es seguro, el paciente confía en que el médico lo va a cuidar, toda la comunidad tiene que confiar en la institución en donde va a acontecer, en este caso, por ejemplo, una cirugía o un acto médico, y entonces hay que confiar en la tecnología. Confiar en la tecnología implica que la tecnología tiene que en alguna medida ser transparente y tiene que garantizar esas cuestiones de cuidado para que todos los sumemos. Hay todavía mucha brecha digital en esta cuestión de la aceptación o la posibilidad de lo que los médicos empiecen a utilizar aplicaciones o empiecen a usar, más allá de que hay una gran cantidad de gente que sí la utiliza, todavía hay cierto rechazo. No, esto no, mejor no, y no sé. O sea, yo creo que Rappi o Sube, todo eso funcionó rápido porque lo que está expuesto es, bueno, a dónde estoy ubicado. Y en cambio, a nivel médico hay mucha información que uno cuida. Entonces, debido a esos cuidados es que no avanzó de la misma manera que avanza una Sube o que avanza una aplicación para vender comida, porque de última lo que va a quedar expuesto es mis gustos culinarios. Siempre pido milanesas, me gustan las milanesas, no sé, o el dulce de leche o la Nutella. En este caso me parece que hay una serie de datos sensibles que pueden ser usados para discriminar, para no acceder a un trabajo. Todavía hay gente reclamando de que los lugares donde se hacen los preocupacionales, la información no se le da al paciente y sí se le da al empleador. Entonces, esas cosas hay que debatirlas. Bien, gracias. Gracias, Andrea. Eduardo, te pregunto, vos como presidente de una sociedad científica, te lo pregunto hacia adentro de la que vos presidís y también el vínculo que tenés con otras. La incorporación de la inteligencia artificial seguramente se debate mucho en el terreno asistencial. ¿Se hace lo mismo en cuanto a la gestión de los servicios? ¿La inteligencia artificial, ustedes como médicos, la tienen en sus discusiones incorporada o en realidad en las sociedades científicas están más orientados exclusivamente en lo asistencial? Mira, lo primero que se me ocurre responderte es no, pero después cuando empiezo a pensar en todo lo que hablamos recién, me parece que mucho más de lo que yo pensaba.
La radiología dentro del hospital en el mundo, fuimos los primeros en digitalizarnos. Nos digitalizamos hace 15 años. Y en ese momento yo, junto con Diego Waxman, fuimos que lo digitalizamos acá en el hospital y pasamos montones de cosas que están pasando hoy en el quirófano. Lo primero de todo era que todo el mundo piensa que su trabajo es algo totalmente distinto. Entonces venía y me decían ecografía. No, Eduardo, vos no entendés, ecografía es diferente que tomografía. Entonces, la adhesión a ese sistema digital tenía que hacerlo un poco customizada cada uno. Entonces agarraba y el ecografista me decía, no, porque mi trabajo es así, así. A ver, ¿y cómo lo...? Entonces siempre mi respuesta era, yo para atrás no voy a ir. Yo no voy a volver a la fichita a escribir a mano. Pero vamos juntos a dónde y decime qué necesitas. Entonces de repente me decían, necesitamos una computadora dentro de la sala de ecografía. Diego, ¿me pones una computadora adentro? Vamos a ver. Después nos damos cuenta que eso no servía para nada. Pero bueno, pero tuve que ir acompañando y costó muchísimo. Hoy en día ya nadie concibe en imágenes trabajar escribiendo a mano ni nada de eso. Ya es absolutamente natural. Entonces tenemos un montón de datos a partir de todo eso que podemos gestionar. Entonces ya creo que naturalmente estamos gestionando por datos que pudimos obtener por eso. Y también una de las cosas es que es fácil decir, este sistema es una porquería, no sirve para nada. Y normalmente se dice eso cuando no le cargamos los datos correctamente y no cumplimos todos los puntos del proceso. Y creo que es lo que están sufriendo en cirugía, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Eduardo. Y bueno, y la última pregunta en este conversatorio, y espero haber podido interpretar las inquietudes también de ustedes, y si no, vamos a pasar ahora a este espacio de conversación. Es para Diego. Diego, en el libro vos haces una mención acerca de la implementación de la inteligencia artificial para prever la cantidad de pacientes que podían ingresar a una terapia intensiva. Luego Federico, Eduardo nos cuentan también de esta aplicación en sus instituciones, así como lo hizo Rudolf y Luciano. Entonces, la pregunta, y un poco yendo al título del libro, del futuro de la salud, ¿cuánto crees que falta? ¿Y qué es necesario para que la implementación de la inteligencia artificial en la gestión de las instituciones hospitalarias, tanto de lo asistencial como de lo operativo, está pendiente? ¿Y cuánto y cómo? Es la pregunta. Bien, yo cuando traje el algoritmo ese de inteligencia artificial en medio de la pandemia, fase 1, quilombo, me acuerdo que veo una noticia que decía, un algoritmo predijo la pandemia y nadie dio importancia. A los 15 días la Organización Mundial de la Salud dice, che, estamos en presencia de un brote de coronavirus, después epidemia y pandemia, ¿no? Busco el algoritmo, es una startup llamada Bluedot, busco el algoritmo que lo habían dejado open source, o sea, abierto, voy a GitHub, lo bajo todo, tipo el algoritmo, todo hermoso, qué sé yo, y ahí me di cuenta que me había formado como médico y no como nerd informático para hacer esto. Entonces, llamé a un ingeniero en datos que la tiene recontra clara y le dije, che, argentinízame esto, o sea, tropicalízamelo. Pero necesito datos. Si vos al algoritmo le metés basura, o sea, al algoritmo le metés, como decía Eduardo, ¿no? Le metés materia fecal, el resultado es materia fecal, ¿no? Entonces, ahí empezamos a agarrar los datos que teníamos del sanatorio donde yo laburo en el Güemes, agarramos mucho del repositorio de datos que teníamos, conjunto con la gente del gobierno de la ciudad, en ese momento me ayudó mucho a los repositorios de datos que ellos también tenían, de cómo se están comportando los ingresos en las terapias intensivas de la ciudad. Gente de italiano también que colaboró conmigo para alimentar ese algoritmo que lo dejamos trabajar, alimentándose un tiempo, unos meses. Y cuando ya vimos que tenía un data robusta, nos decía, en la semana que viene, tu ocupación de camas va a ser de, yo tengo 46 camas en la terapia, va a ser de, no sé, 30 camas con pacientes COVID. Y dentro de 15 días va a ser con 41 camas. Ok, ya estamos al borde del colapso, como están todos los medios de prensa sabiendo el colapso sanitario, qué sé yo. Entonces, cuando vimos eso y cuando veíamos el algoritmo cuando llegaba el viernes, tiraba la predicción, miraba los 2 viernes pasados y veía qué error había tenido. Era un error absoluto de 0.8, o sea que era bastante confiable lo que nos venía tirando y realmente le pegaba. Y cuando fuimos a alimentar, de hecho le enseñamos, estamos en fase 1, fase 2, están testeando en Constitución, le poníamos un montón de variables, que era lo que iba pasando en la ciudad, y iba cambiando, ¿no? La curva de predicción. Y por primera vez yo tenía mi jefe en la terapia, que no juega en la selección sub-20 de fútbol, juega en la sub-70 más o menos de fútbol, él lo dice también, lo hace chiste,
Y se sentó conmigo y me dice, a ver ese algoritmo que tenés ahí, ¿qué dice que va a pasar la semana que viene? Y por primera vez estábamos tomando decisiones de gestión en un servicio con un montón de variables, mirando un algoritmo de inteligencia artificial, que era un algoritmo predictivo en realidad. No digo que esto detuvo el colapso sanitario y evitó que colapsemos por todos lados, pero fue un primer antecedente donde dijimos, che, mira, estamos mirando un algoritmo a ver qué nos dice, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, equipos de titulares suplentes como en el Mundial, o sea, necesito, para que no había vacuna en ese momento, nos contagiábamos todos, caíamos, ¿se acuerdan que nos aislaban como 2 semanas, 3 semanas más o menos? Y bueno, más barbijo, más respiradores, más todo, bueno, tomamos esas variables. Ahora, cuando yo me senté a implementar eso en el sanatorio, en ese momento el director general, me siento con él, y voy a tu pregunta, es cómo, y claro, cuando llega, le digo, che, mira, tengo un algoritmo que podría llegar a ayudarnos en todo el sanatorio a predecir la demanda, cómo viene la oferta-demanda. El algoritmo también tenía cancelación de turnos, o sea, el argentino no va a la cita médica cuando llueve, ¿entendés? Entonces, lo que hicimos fue ponerle al algoritmo una API de Weather Channel, y en realidad después la convertimos a QWeather, que sale más barata, y el día que llueve no te permito dar turnos presenciales, sino que sí te habilito todo lo telemedicina, lo que se puede por telemedicina en el sanatorio, y el día que sale el sol, vamos con todos los presenciales, y de esa manera aumentamos la adherencia y el presentismo de un 60%, o sea, tenemos un 40% de ausentismo y llegamos a un 20% de ausentismo en 3 meses nada más, poniendo la API de Weather Channel, que si la pagás, tiene más, la data es más posta. Cuando me siento con el director general en ese momento del sanatorio, le digo, che, mira, tengo esto que podría llegar a ayudar un montón para esto, no hay guita, no hay plata. Y le digo, lo miro al de ingenieros, digo, es gratis. Dale, listo, tomá mis datos. Fa. Anonimización de los datos, lo que hablaba Andrea, bueno, todo un proceso que hubo que empezar a aprender, una institución muy analógica como veníamos laburando, y demostrar, yo creo que el cómo es demostrar que genera valor. Demostrar que le genera valor al equipo de salud, que son los pilares que dice la Organización de la Salud, demostrar que genera valor en los pacientes, demostrar que ahorras en costo de alguna manera y demostrar que estás también tocando en prevención para que los pacientes no te lleguen prendidos fuegos a la cita médica, sino que salís a buscarlo previamente antes que... O sea, hoy no es esperar en el consultorio a que vengan los pacientes, sino que a nuestra comunidad, a nuestro ecosistema, como tiene el alemán acá, salgamos a buscarlos, salgamos a pesquisarlo para que la citocidosis diabética no te llegue a la terapia intensiva. Entonces, controlarlo, bueno, todo el seguimiento. Yo creo, el cómo es demostrarlo, las cosas que puede tener, y demostrar sobre todo el retorno de inversión que decía Fede recién, pero es la parte más difícil porque son sistemas costosos en muchos casos, pero si haces bien el modelo de negocio y en un equipo multidisciplinario, demostrás que ahorrás costos enseguida. De hecho, los turnos mejoraron, las demandas, y no digo que este algoritmo pudo haber detenido un popular sanitario en el mundo, no. Pero de repente el antecedente, como decía en la charla anterior, 2020 de la HealthTech, fue el primer antecedente como si tipo, che, en el sanatorio fue un hito que estamos hablando de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que el cómo es mostrando el valor. Bien, bueno, muchas gracias Diego, gracias Federico, gracias Eduardo y Andrea. Quiero decirles que aprendí escuchándolos, pero también mucho cuando leí acerca de ustedes lo que hacían, así que invito al auditorio que los sigan en sus distintas publicaciones porque hay mucho para aprender. Espero haber interpretado las inquietudes de ustedes y acá tengo un guru tip que me dice que estamos fuera de tiempo, así que le paso. Venimos atrasados. Parece que subestimamos los tiempos de los primeros. Pero bueno, muchísimas gracias a todo el